Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y pues ahora sí, casa llena aquí en el programa de PRONCAVI Prevención en Acción. Y pues tenemos a la doctora Gaby Reynoso, está con nosotros también la licenciada Ángeles Valencia y el doctor Homero Fuentes de la Peña, que son nuestros especialistas, porque para ir cerrando ya los temas de este 2019, pues vamos a cerrar con el tema de cáncer en la mujer y pues las novedades que hay. El doctor acaba de regresar de varios congresos y pues trae muchas novedades en función de los tratamientos, pero vamos a ver cómo con esta visión integrativa necesitamos convencer tanto a los profesionales de la salud como a las mujeres, pues de que tienen que atenderse de manera integral. Entonces, ¿por dónde empezamos, doctor? Pues por donde ustedes quieran, ¿no? Por cáncer en la mujer, ¿no? Pues órale. Bueno, empiezo diciendo lo siguiente. Número 1, es bien importante distinguir lo siguiente. Las glándulas mamarias no son un órgano ginecológico propiamente. Hay que recordar que las glándulas mamarias están presentes tanto en la mujer como en el varón y que son susceptibles de patología ambas. Que el cáncer de mama sea mucho más frecuente en la mujer no quiere decir que sea exclusivo de ella. Y finalmente los tratamientos para hombres pues también existen, ¿no? El aparato ginecológico inicia básicamente en lo que son los labios, que es básicamente la vulva, la vagina, el cérvix, el endometrio, el útero en sí, las trompas de falopio y los ovarios, ¿no? Y ahí nos vamos a limitar en los tumores más frecuentes. ¿Y cuáles son los más frecuentes, doctora? De los más frecuentes que podemos encontrar en las mujeres son los tumores a nivel del cuello de la matriz, tumores a nivel de la matriz como tal, tumores a nivel de las trompas de falopio, de los ovarios y después nos vamos a vagina. Los frecuentes hablando de esa zona y glándula mamaria pues es de los que ocupa también los mayores índices de mortalidad de nuestras pacientes, que sería ya pasando a otro órgano, hablando mujer y hombre, ¿no? Sobre todo. Y en este caso, Ángeles, ¿por qué tenemos que tener en cuenta el tema del linfedema, que es tu especialidad? Sí, de las principales secuelas que hay después de todo el proceso de estos tipos de cáncer en la mujer y el hombre es el linfedema, que se puede desarrollar lo que es el brazo o pierna dependiendo. Y es común que los especialistas consideren también el tema del linfedema dentro del abordaje clínico. Por desgracia no es común. Y por desgracia es un tema a veces desconocido por los mismos médicos o a veces simple y sencillamente obviado, como si no fuera a suceder nunca. Por ejemplo, el linfedema de los miembros superiores asociado muy estrictamente a lo que puede ser la cirugía de mama, básicamente la intervención de la axila, es un tema que debería empezar por prevenirse y que antes de operarse el médico debería hacer una serie de procedimientos, una serie de ejercicios, una serie de preparación para evitar el linfedema. Desgraciadamente son muy escasos lo que lo hacen. Ya no se diga los miembros inferiores. Todavía es mucho menos frecuente que se tenga este conocimiento y que se tenga esta precaución. ¿Cuál sería el caminito adecuado, hablando de, pues en este caso, primero de prevención, en el tema de cáncer en la mujer? Hablando de prevención, por ejemplo, en linfedema de miembros superiores. No, como en cáncer en la mujer. En cáncer en la mujer como tal. Ok, empezamos, digamos, por el cáncer ginecológico más frecuente, que es el cáncer del cuello del útero. El cáncer del cuello del útero está asociado a la infección por el virus del papiloma humano en un porcentaje muy, muy alto, por arriba del 95% más o menos. No todos los virus del papiloma humano se asocian con cáncer, pero sí hay varios de ellos, particularmente el 16 y el 18, que están asociados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que pensar que debe haber una vida sexual saludable y con protección, especialmente cuando no estamos hablando de la pareja, y en donde básicamente tiene uno que tener el cuidado, el aseo
y todo este tipo de situaciones al respecto. Es muy, muy importante hacer un Papá Nicolau, es muy importante en ciertas ocasiones hacer una colposcopía y tener simple y sencillamente el dato bien claro. El cáncer en la mayoría de las ocasiones no nos va a dar síntomas tempranos. Nosotros nos tenemos que anticipar a dichos síntomas. Doctora, ¿y qué tan común es en su consulta? El cáncer como tal del cuello de la matriz no ha llegado a ser tan frecuente, afortunadamente, porque hoy en día que se están haciendo más pesquisas, que la paciente ya se está revisando un poquito más, haciendo sus papanicolaos y que se está complementando en la consulta con mayor frecuencia la colposcopía, hemos visto una reducción en encontrar a las pacientes con un cáncer avanzado, que sigue habiendo pacientes obviamente, pero ahora se alcanza a evidenciar una lesión premaligna, que eso es lo que se trata de hacer con las consultas, con las prevenciones de los papanicolaos cada año. Encontramos lesiones premalignas que nos permiten hacer cirugías no tan invasivas, no tan grandes, no de una magnitud como para pensar en una complicación como un linfedema, por ejemplo, y tratamos de evitar el que haya una progresión de esta enfermedad, pero lesiones premalignas, esas sí las encontramos muy frecuente con el Papanicolao y no tanto el cáncer como tal. ¿Cuándo deben empezar las mujeres a revisarse, a ir a sus consultas de control? A revisarse a partir de que tienen una vida sexual activa. Todas las mujeres, empezarse a hacer sus papanicolaos. Hay guías que dicen que a partir de los 2-3 años de haber empezado una vida sexual, pero yo creo que es importante a todos dejar en claro que a partir de vida sexual, iniciar cada año su consulta con su papanicolao con el médico. Las mujeres podemos empezar a ir con el doctor a revisarse, no necesariamente hacer una exploración ginecológica como tal, pero a tener los consejos de qué empezar a visualizar en nuestra vida diaria, en nuestra salud como la mujer a partir de que tenemos la menstruación. Y en este caso, doctora, obviamente pues en la práctica, ¿a qué edad se ve que empiezan ahorita a tener vida sexual las niñas? Bueno, las niñas de manera consciente, y ya tenemos pacientes de 12 años teniendo vida sexual activa. Antes de eso pudiera ser alguna otra situación que las lleve a ser sexualmente activas, pero de manera consciente a los 12 años ya hay pacientes. O sea, si tenemos población tan joven que ya está en riesgo, pues necesitamos aquí como que también hablar con los papás, ¿no? Sí. ¿Qué está pasando? O sea, es parte de algunas escuelas que tratan de inculcar en estos jóvenes una vida sexual responsable, porque no se les va a decir no lo hagan, es mejor orientarlos a cómo hacerlo de una manera saludable, aunque ya en casa les toca a los papás obviamente decirles, bueno, esta es la edad más adecuada, o simplemente pues no tienen tampoco esas pláticas con los papás, pero en las escuelas es empezarles a dar este tipo de pláticas de una vida sexual responsable, yo creo que se puede llamar. y en el caso de cáncer de mama, ¿a qué edad es cuando se empiezan ya a ver casos? ¿También ha bajado la frecuencia, la edad en cuanto a la frecuencia de casos? Sí ha bajado la edad. Justamente en la sesión que teníamos el día de hoy, comentábamos sobre la presencia de tener al menos en mi caso un par de pacientes por mes por abajo de los 40 años. Es una situación cada vez más común que en la mujer mexicana, latinoamericana en general, tengamos pacientes cada vez más jóvenes. Y permítanme también puntualizar algo. Seguramente lo vamos a tocar en el tema. Es un tanto controversial, pero hablando de carcinoma cervicuterino asociado a todo esto y a la vida sexual, hay que pensar siempre que existen vacunas y que son vacunas que previenen el desarrollo de virus de papiloma humano de cierto tipo de ellos, particularmente el 16 y el 18. Entonces hay una población que puede estar cautiva y que puede ser vista de esa manera, ¿no? Que también es importante. Pero ¿cómo está ahorita la respuesta de los papás en torno al tema de las vacunas? Porque ha sido controversial y ha habido muchos mitos y bueno, ahorita en qué estamos parados. Videos de Facebook, o sea, sigue existiendo ese
choque con la información que se le quiere dar a los papás, el beneficio que se les intenta explicar, que ya existe, ya está por escrito, ya hay estudios del beneficio que existe de estas vacunas, porque se intenta hacer campañas. A partir de los 9 años ya se les puede aplicar a las niñas este tipo de vacunas, e incluso pacientes que ya tienen vida sexual activa se puede iniciar este esquema hasta a algunos 45 años, dice que todavía los podemos utilizar en pacientes pues de estas edades. Sí es algo que tenemos que dejar en claro con los papás, porque ese es el mayor problema que entorpece el favorecer más adelante, el evitar este tipo de problemas en las adolescentes o en las pacientes jóvenes adultas, por ejemplo, que es lo que se trata de evitar, ¿no? Ángeles, aunque ya has estado con nosotros y nos has explicado qué es el linfedema, recuérdanos un poquito este tema y recuérdanos también por qué es importante trabajar de la mano con los especialistas para la prevención y la reducción, y qué tan frecuente es, ¿no? Sí, es muy importante tener en cuenta que si vamos a tener una cirugía por cáncer de mama, por cáncer cervicuterino, estar presente el término linfedema. ¿Por qué? Porque puede ser una posible secuela y que es totalmente preventiva. Es muy importante trabajar con los especialistas para poderles brindar esa información a las pacientes y sepan cómo prevenir el linfedema y evitar pues complicaciones con él. ¿Pero qué es en sí? El linfedema es una inflamación crónica que se da en el miembro afectado dependiendo en dónde quitaron o en dónde fue, mejor dicho, la cirugía del cáncer de mama o del cáncer cervicuterino. Es una inflamación que es progresiva y que poco a poco le va a limitar a la paciente diferentes funciones dependiendo de qué nivel esté el linfedema. Doctor, ¿y tú cómo ves la integración de estos equipos inter y multidisciplinarios en la actualidad para poder abordar todos estos temas, para empezar a trabajar desde la infancia con las niñas, en la reducción de riesgos, con los papás y sobre todo ya en causas tan especializadas? Mira, yo creo que es bien claro y tenemos el ejemplo de la medicina del primer mundo, por ejemplo, con los europeos. ¿Qué es lo que sucede? Los equipos inter y multidisciplinarios y las clínicas específicamente de algo marcan las pautas en donde una patología, una paciente es vista desde diferentes puntos de vista por diferentes especialistas, todos en beneficio de una misma. Eso sería lo ideal. Desgraciadamente en México nos cuesta mucho trabajo ponernos de acuerdo. De repente empieza que la guerra de los egos y que empieza esto y que empieza el otro y que empieza aquello. Muy común. Cuesta mucho trabajo trabajar grupalmente por la idiosincrasia que los latinoamericanos, en particular en México, tenemos, ¿no? Eso sería lo óptimo. Yo tengo mi área de expertise, Ángeles tiene su área de expertise, Gaby tiene su área de expertise, tú tienes tu área de expertise. ¿Por qué no nos unimos todos y por qué no todos vamos en el beneficio de ella, ¿no? Así debería de ser. Hablando de prevención, pues ya nos ha quedado claro, aunque todavía dicen que no se puede prevenir el cáncer, de que sí se puede prevenir el cáncer en la mujer, al menos estos más comunes, ¿o no? Sobre todo el cáncer de cuello uterino, sí. ¿Y en mama? En mama, por supuesto. Hay pláticas, conferencias, simposium, temas de la Sociedad Mexicana de Oncología, temas de los consejos latinoamericanos, de todo el mundo, que se llaman Cancer Prevention. Si no existiera, pues, ¿por qué está esto, no? A estos niveles. Existe la prevención primero con la reducción de factores de riesgo en función a los estilos de vida, que eso está bien claro hoy día. Y todavía más, por ejemplo, el 40-45% de las mujeres en México en cáncer de mama tienen cánceres luminales, es decir, dependientes de hormona. Existen pacientes específicamente catalogadas como pacientes de alto riesgo, ya sea por su perfil hormonal, ya sea por la mutación de BRCA1 o BRCA2, que son claras candidatas a ser tratadas con medicamento para evitar el desarrollo de cáncer. Y los estudios internacionales ahí están, y las reducciones andan al rango más o menos del 40-42%. O sea, existe la posibilidad de reducir, por supuesto. No se diga cervicuterino, que es una enfermedad considerada como de transmisión sexual, al menos en un porcentaje muy elevado de las veces. Bueno, ya estamos hablando que sí hay métodos de prevención, o sea, hay formas de abordarlo, que esto tiene que ver con educación. La doctora hablaba desde la primera menstruación,
que en el linfedema es lo mismo, o sea, se puede prevenir, se pueden reducir todos esos riesgos, pero ¿cuál sería el punto central para empezar? Vamos a una pausa y al regresar podríamos hablar de este camino a seguir. Oncotips. Realiza ejercicio físico de forma sistemática. La actividad física recomendada consiste en caminar a paso ligero 6 kilómetros por hora 3 veces por semana como mínimo, o realizar ejercicios aeróbicos al menos 20 minutos diarios. Los trajines domésticos o andar agitado de forma cotidiana no es una forma de realizar actividad física. Estas actividades crean cansancio y agotamiento y no sustituyen a la actividad física sistemática. Oncotips. Consume frutas y verduras frescas de hojas verdes y vegetales de colores verdes y rojos. Estos son ricos en sustancias antioxidantes como los carotenos. Sugerimos comer 2 o 3 piezas de fruta y al menos una buena ensalada diariamente, equivalente a una ingestión entre 400 y 800 gramos por día. Oncotips. Evita el consumo de alimentos ahumados, salados y cocinados directamente al fuego o humo. Los alimentos. Continuamos en Prevención en Acción, el programa de ProOncavi, Pro-Oncología y Calidad de Vida, y pues ahora tenemos aquí un equipo multidisciplinario donde estamos abordando el tema del cáncer en la mujer y estamos viendo pues los más comunes. Estamos hablando pues el cáncer cervicuterino, el cáncer de mama, pero también hay otros tipos de cáncer, ¿no? De hecho, este año tuvieron así como mucha fama el de ovario, por ejemplo, porque pues hubo famosas que se enfermaron y perdieron la vida, pero es el mismo principio, o sea, ¿cómo debemos empezar para tener conciencia de que podemos enfermarnos, que no somos, pues, que no estamos expensas de podernos enfermar de cualquiera de estos tipos de cáncer? Pues parte de las revisiones o del chequeo ginecológico que nosotros decimos para englobar toda una revisión que hacemos o el contexto de una revisión ginecológica, aparte de hacer el Papa Nicolau, la exploración de la glándula mamaria, solemos realizar estudios de ultrasonido para valorar cómo están de manera estructural nuestro órgano reproductor, o sea, ver matriz, trompas y los ovarios en estas condiciones. Hay pacientes, la mayoría de ellas en un cáncer de ovario no vamos a encontrar paciente que va a llegar necesariamente quejándose de algo, ¿no? Es una imagen de alguna alteración en el ovario que vamos a encontrar por medio del ultrasonido y no necesariamente porque la paciente se sienta mal. De ahí viene la importancia de estarse haciendo sus revisiones de manera anual y no solamente enfocándonos a mama y a cuello de la matriz. También pensamos en revisar ovarios nosotros los ginecólogos, ¿no? ¿Y cuál sería entonces la recomendación? Porque bueno, estamos por entrar al año nuevo y todo el mundo en año nuevo casi siempre tiene sus buenos deseos, ¿verdad? Pero y a lo dejan mejor de dentro ir a del consumir. programa del año podría ser Solo esto. en enero. Sí. ¿Por dónde empiezo? Claro, yo creo que lo que dice la doctora Reynoso es clave. O sea, a diferencia de las mamas que se pueden explorar, a diferencia del cérvix que está a la mano, digamos también, los ovarios no lo están. De hecho, los tumores ováricos epiteliales, que son los más comunes, generalmente nacen de la parte final de la trompa o de la fimbria, que es el sitio de origen habitual. Es muy difícil poderlo detectar así porque no está afuera. Lo único que te puede en un momento dado alertar al respecto es precisamente el ultrasonido. Y esta parte de la revisión ginecológica que engloba todo el aparato ginecológico es muy, muy importante porque, nuevamente, no te esperes a tener problemas. Ten presente que tú, como cualquier ser humano, puedes tener cualquier tipo de problema y revísate, ¿no? O sea, por ejemplo, para cáncer ginecológico específicamente. Asumimos o creemos que se comparten en el tronco común, pues todos estos estilos de vida, el sobrepeso, el estrés, todo este tipo de rollos, ¿no? En el caso muy particular del cérvix, básicamente el virus del papiloma humano, ¿no? Que es mucho más frecuente de lo que creemos.
¿Cómo podemos encontrar los límites de intervención? ¿Hasta dónde ve la parte ginecológica? ¿Hasta dónde ya pasa a oncología? A partir de que se tiene un diagnóstico de cáncer, se pasa a otro nivel. O sea, como ginecólogos debemos de saber hasta dónde llega el límite de nuestro manejo del tratamiento con las pacientes. Ahora bien, como son manejos multidisciplinarios, muchas veces ya hacemos equipo con los demás especialistas, ¿no? Pero lo ideal es cáncer, ginecólogo, oncólogo cirujano, y posteriormente siempre todas las pacientes deben de pasar a una valoración con un oncólogo médico, quien es el que va a determinar el seguimiento, el pronóstico de nuestra paciente más a largo plazo. A corto plazo, si es quirúrgico, nosotros, a largo plazo nuestro oncólogo médico para darle el seguimiento pertinente. ¿Y en qué momento intervienen ustedes? Nosotros ya seríamos hasta el último, ya después de que la paciente, se puede decir, terminó su cirugía, su tratamiento oncológico, ahí es donde entra lo que es la rehabilitación física. Es, ok, ya recibí todo el tratamiento, ahora ¿qué sigue? Sigue pues la calidad de vida que va a tener esa paciente, y es donde entra un fisioterapeuta oncológico. Pero no necesariamente entonces es exclusivamente para el linfedema. O sea, cualquier cirugía puede tener... Sí, cualquier cirugía, incluso dolores musculares, incluso en el área deportiva, que se puede decir el mantenimiento, que podría ayudar a prevenir lesiones deportivas. Y en este caso, necesariamente, cuando hay una paciente que tiene cáncer, pues presenta ciertos dolores también y alteraciones de este tipo que puedan ser atendidos no necesariamente relacionadas al linfedema. Una vez instaurada la patología, sí. De lo que se trata es que no la presente. Por ejemplo, a mí me encantaría que en vez de que Ángeles los viera al final de la terapia, los pudiera ver al principio de la terapia y después al final de la terapia. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor en un mes, en 2 meses, podría ser un programa preventivo para linfedema de miembros inferiores o de miembros superiores, hablando ahorita de cervicuterino y de ginecología oncológica. Imagínate, vamos a pensar que tú tienes una etapa de canceroide cervicuterino al que le vas a hacer una cirugía más allá de la simple histerectomía, o sea, de sacar esto. Vas a hacer una linfadenectomía, por ejemplo, porque tienes un tumor invasor relativamente temprano, 1A, 1B, que te vas a traer los ganglios. Al momento de traerte los ganglios y de cortar esa circulación del sistema linfático, tú vas a tener un riesgo de tener un linfedema. Y si tú ya sabes que vas a entrar por ganglios en la porción del retroperitoneo, ¿por qué no se lo mandas a Ángeles para que esta persona tenga ejercitación física previa antes de su cirugía en el proceso rehabilitatorio posterior, ¿no? Yo creo que eso sería lo ideal. Lo mismo pasa con mama, ¿no? Y justamente pues en el tema de cáncer de mama, ¿cuál es el procedimiento? Porque la mayoría de las mujeres todavía piensan que si tienen una bolita tienen que ir con el ginecólogo o con la ginecóloga. Y luego ahí a veces nos podemos perder, ¿no, doctora? Okay. Al evidenciar ya sea la paciente al autoexplorarse o por imagen que tenemos una bolita o una tumoración, un nódulo, todos esos estudios nos vienen con un tipo de calificación, van describiendo el tipo de bolita, el tipo de tumoración, y en base a la descripción o a la forma de lo que vemos por imagen es el determinante al seguimiento que le vamos a dar a la paciente. Hay tumoraciones que solamente no es necesario más bien llegar a una cirugía o algún tipo de biopsia que tienen todas las características de algo no maligno, y habrá otras que sugieren cierto grado de malignidad a las cuales les tenemos que hacer un estudio como una biopsia, que sería tomar un pedacito de esa lesión, mandarle a estudiar y que por medio de un estudio por microscopio nos digan si hay células malignas evidentemente en este tipo de lesión o no, y secundario a esto, ver qué tipo de células malignas son las que están presentes. En base a ese resultado se determina si la paciente pasa algún tipo de tratamiento o si primero se inicia por algún tipo de cirugía.
La mayoría de las cirugías, afortunadamente, hoy en día no tiene que ser la resección completa de la glándula, una mastectomía. No necesitan quedar las pacientes sin su glándula. Se pueden hacer cirugías que solamente se quita la porción dañada, la porción que tiene la lesión, y pasar a algún tipo de tratamiento adyuvante para mejorar la calidad de vida de la paciente y sobre todo la estética, que muchas de ellas pues anímicamente sí favorece el no salir sin una parte de su cuerpo, ¿no? Entonces... Pero el punto, ahí hay una condición, y esa condición se llama llegar a tiempo. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Así es. Que en México el porcentaje de mujeres que llegan en etapa 1, es decir, un tumor por abajo de los 2 centímetros, sin ganglios en la axila, es el 12%. Seguimos teniendo 88% de mujeres que llegan tarde. Entonces, mientras en Alemania, en Inglaterra, en Suiza, en Austria, de cada 10 mujeres, en una se tiene que hacer mastectomía y en todas las demás se hace cirugía conservadora, en México estamos a la inversa. En la realidad se hacen 9 mastectomías y una cirugía conservadora porque las mujeres no llegan a tiempo. Es más, no llegan ni siquiera para la mastectomía. Llegan para que iniciemos tratamiento sistémico primero, reduzcamos ese tumor y lo volvamos operable. Y ahí es muy difícil hacer una cirugía conservadora. ¿Y a ti qué te conviene más que te lleguen? ¿Cómo deben llegar contigo? Con una cirugía conservadora, porque las pacientes que me han llegado con cirugía conservadora es menos el riesgo de que tengan linfedema. Son pacientes totalmente preventivas, que solo se le da los ejercicios, sus medidas preventivas para evitar el linfedema y su manga de prevención. Pero en este caso, en el tema de prevención y de independientemente del tipo de cirugía, tienen que llegar contigo entonces antes de que las vayan a operar. O sea, prácticamente, ¿quién las tiene que referir contigo? ¿El oncólogo? ¿El cirujano? ¿Quién? De preferencia el oncólogo principal, pero muchas veces eso es lo que en este momento no tenemos. Las pacientes en esta área están muy perdidas, pero en un mundo ideal sería directamente el oncólogo antes de la cirugía, como dice el doctor, para preparar al músculo, a la paciente, decirle de las medidas preventivas para poder evitar lo que es el linfedema. Y después de la cirugía, porque también ahorita fuera del aire nos comentaba el doctor que a veces ni siquiera les dicen después de la cirugía cómo tienen que empezar a mover. Sí, ¿no? Muchas veces ahí una de las secuelas principales es la falta de movimiento. Muchos pacientes le han dicho después de la cirugía no pueden mover absolutamente para nada el brazo, pero no les dicen cuándo o cómo puedo empezar a moverlo. Hasta ahí se queda la información. Y me han tocado pacientes que llegan hasta con hombro congelado, que ya no pueden mover absolutamente nada del brazo. Y ahí es muy importante saber que la paciente después de una cirugía, cualquier cirugía, tiene que ir a rehabilitación para que el cuerpo se vuelva a readaptar a su vida cotidiana y vuelva el movimiento normal. Y bueno, ahorita nos falta como que la parte también psicoemocional, ¿no? Que también es importante. ¿Ahí qué opinan ustedes? Mira, lo que pasa es que no se enferma la mama, no se enferma el cuello, se enferma una mujer de esa parte de su cuerpo y una mujer que tiene toda la complejidad psicoemocional, orgánica, social, etcétera, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener presente lo siguiente. A mí no soy cirujano, soy médico, oncólogo clínico u oncólogo médico. ¿Cuándo recibo yo a las pacientes de mama? Regularmente, cuando el cirujano ya las operó y me las manda para tratamiento complementario. Y como bien dice Ángeles, te llegan penosamente hasta con hombro congelado. ¿Qué es eso? No pueden levantar el brazo. Es muy difícil rehabilitar a una mujer que, por ejemplo, lleva un mes de una mastectomía y el brazo no lo puede levantar. Ese brazo va a quedar con una limitación. Porque además las indicaciones son bien puntuales y bien sencillas, ¿no? Hay una serie de ejercicios en la pared, hay una serie de ejercicios de otra índole, y esta fuerza muscular que se desarrolla con el ejercicio previo hace que se reduzca. ¿Qué tal si, por ejemplo, yo ya sé que tengo que hacerle una linfadenectomía a una paciente parcial o total, como fuera, y antes de lo mismo, la mando con el psicólogo, la mando con el nutriólogo, la mando a la clínica de linfedema, hacemos una evaluación integral, y entonces sí, entramos y operamos, ¿no? Y obviamente, pues depende en qué etapa psicológica esté la mujer, porque es importantísimo que esté preparada para lo que viene y que conozca los alcances del tratamiento, las limitaciones del mismo y las posibilidades reales que tiene de curar, ¿no? ¿Y usted qué opina, doctor?
Desde el principio o al inicio en que la paciente escucha la palabra cáncer, yo creo que ya tiene que estar prácticamente también con el auxilio de psicología. Es muy importante, aparte de que la paciente entienda lo que está pasando, que se empodere de su cuerpo, que empodere la enfermedad que está teniendo para poder tener un mejor resultado, ya sea cirugía, sea tratamiento, cualquiera de los caminos que se vayan a tomar dentro de su patología para que le vaya mejor. Eso no está en, no sé, en los libros no te van a decir una paciente contenta le va a ir bien, pero una paciente que está con todos los deseos de salir adelante es la que mejor va a tener resultado. Pues vamos a ir a otra pausa y después me gustaría que, como vamos ya a la última parte del programa, nos pudieran dar recomendaciones generales, cada uno desde su perspectiva, desde su especialidad, para la prevención y la detección oportuna del tema que estamos abordando. Continuamos. Los ahumados pueden contener hidrocarburos policíclicos aromáticos que pueden ser carcinogénicos. La cocción directa produce aminas aromáticas, sustancias que pueden ser también carcinogénicas. En la superficie de todas las carnes ahumadas se acumulan hidrocarburos como el benzopireno, un reconocido cancerígeno. Oncotips. Los hábitos saludables son la clave para prevenir el cáncer. Se considera que hasta 2/3 de todos los tipos de cáncer pueden ser prevenibles. Por ello, mantente tan delgado como te sea posible, dentro de los rangos normales de peso. Haz entre 30 y 60 minutos de actividad física moderada diariamente, como caminar. Evita las bebidas endulzadas y la comida chatarra. Oncotips. Evita la obesidad en tus hijos desde edades tempranas. En la infancia, la obesidad produce un desarrollo precoz e incompleto de los órganos reproductores, antesala del cáncer de estos órganos. Oncotips. Mantén hábitos regulares en cantidad y horarios a lo largo del día y de la vida para las comidas. Además, ingiere suficiente agua a lo largo de todo el día. Y bueno, sigue siendo un tema muy complejo. En algunas regiones del país como esta, tal vez el cáncer cervicouterino pues ya es un poquito menos frecuente. Tenemos también otros tipos de cánceres ginecológicos en las mujeres. Si podría puntualizar, doctora, cuáles son también con frecuencia ese tipo de cáncer que se presenta. Existe pues pacientes que tuvieron antecedente de lesiones premalignas del cuello uterino, pueden también tener ese precedente para tener cáncer de vagina. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchas mujeres que después de que se les hizo alguna cirugía, como quitarles la matriz, que se llama histerectomía, posterior a ello piensan que ya no es necesario darle seguimiento a sus revisiones. O sea, dicen, yo pues ¿para qué me voy a hacer el Papa Nicolau si ya no tengo matriz? Esas pacientes pueden tener un porcentaje, aunque no es muy grande, pero sí existe un porcentaje de ellas que pueden continuar a tener un cáncer de vagina. El cáncer de vagina no necesariamente les va a dar algún tipo de síntoma como para pensar en ello. Hay mujeres que cursan con infecciones frecuentes y a la larga o ya que está muy avanzado el problema es cuando empiezan con sangrados, es cuando acuden a una consulta, ¿no? Que sería después del cáncer de cuello uterino, ya no hablando de glándula mamaria o de ovario, el cáncer que pudiéramos encontrar con frecuencia, ¿no? El cáncer de vagina, el cáncer de labios y también secundario a la infección por el virus del papiloma humano, ¿no? Doctora, y bueno, ya sabemos que no hay muchos síntomas como de primer... específicos, que me hagan pensar de primera en pero ese. algo que pueda ser como alerta, que cuando una mujer se dé cuenta que tiene, no sé, un dolor o algún flujo, no sé. No hay síntomas específicos. En este tipo de cánceres sí es lo malo, no hay algo que le pueda decir cáncer de ovario igual a esto, cáncer de matriz
igual a esto, cáncer de cuello uterino no. La mayoría comparten síntomas, que puede ser el sangrado, es el mayor, lo más frecuente, lo que la paciente puede quejarse dentro de la consulta, pacientes que se sientan, que les vaya creciendo el abdomen, pacientes que al comer se llenen rápido, que haya cambio en la frecuencia en las que van a hacer a orinar, en la forma en la que van a evacuar. Todos esos síntomas que son inespecíficos son cuando nos pudieran orientar en alguna patología, pero no me dicen en cuál. Es cuando tenemos que empezar a puntualizar, esta sí, esta no. Es difícil. Lo importante es, paciente que tenga algún síntoma, alguna sensación fuera de lo normal, acudir a consulta. Y en el caso de cáncer de mama. Y en el caso de cáncer de mama, sí hay datos que te pueden orientar bastante bien. Primero, no perder de vista esto. La glándula mamaria tiene quizás 50 enfermedades diferentes. ¿Sí? Primero, una de ellas es cáncer en todas sus variantes. Regularmente, ¿cuál es lo primero que se presenta? Se presenta una bolita. Y las características físicas de esa bolita es una bolita dura, regularmente bastante dura, de poca movilidad y que no duele. Esa sería generalmente la primera manifestación. Pero se vale de todo, ¿eh? Entonces, esa sería la primera manifestación. O sea, si tu mujer tienes una bolita en el seno, no sabes qué tan dura es, no sabes qué tan móvil es, tú tienes que recurrir al oncólogo clínico, al ginecólogo oncólogo, no al ginecólogo, al gineconcólogo o a la persona de mastología, pues, para poder tener esto y determinar si se va a biopsiar, si no se va a biopsiar, si hay sospecha, si no hay sospecha. Entonces, eso es lo primero que tienes que hacer como manifestación como tal. Y sirve solo que para detectar tu bolita, pues tienes que estar habituada a saber cómo es tu glándula mamaria de manera normal y cómo se va modificando en tu ciclo menstrual. Porque la turgencia y la consistencia de la mama no es la misma antes que de reglar, después de reglar, a la mitad del ciclo, previo a la siguiente menstruación. Son cambios que tú vas a conocer muy bien si tú tienes el hábito de la autoexploración. Pero como sabemos, en México por ahí del 16 o 17% de las mujeres se exploran y quién sabe cuántas de estas se exploren bien. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no se detectan a tiempo. Y en el caso del linfedema, partiendo de la realidad que no tenemos todavía esa cultura, que incluso los profesionales de la salud no la tienen para hablar de estos temas con sus pacientes, ¿cuáles serían los síntomas de alerta para buscar a una especialista en linfedema? Ok, muy importante, brazo, pierna, la empiezan a sentir más pesada, la piel la empiezan a sentir un poquito más estirada. Un factor muy importante es que ya hayan tenido la cirugía, que hayan quitado ganglios, es de los principales factores. Empiezan a sentir incluso las blusas o incluso los pantalones un poquito más ajustados de un lado que del otro. Y esos son los principales. El principal factor de riesgo es que hayan tenido lo que es quitar los ganglios, la disección de ganglios. Cualquier cambio que noten, tienen que ir. Exacto. Si pudiéramos hablar de, digamos, los tips para detección oportuna o prevención en el área de usted enfocada al tema de oncología, ¿qué es lo que le recomendaría a la gente? ¿Qué es lo más importante que tiene que hacer para que las mujeres no tengan o no mueran por estas enfermedades? Lo más importante es prestarle atención a su salud. Hoy en día, afortunadamente, existen especialistas, incluso hay muchos médicos generales muy bien preparados que están al alcance de la mano, me refiero a nivel monetario, porque a veces ponen como excusa a las pacientes que no acuden a sus revisiones por falta de dinero. Pero existen atención para todos los niveles, ¿no? Tanto de revisiones como para revisiones de imagen, ya sea hacerse ultrasonidos, hacerse mamografías o mastografías. Entonces, lo más importante es quitarse el miedo, quitarse estereotipos, quitarse mitos de encima y acudir a la consulta una vez al año por lo menos, para que se hagan su revisión completa ginecológica. Una vez al año. Ideal sería igual una vez o dos veces. Una vez al año es lo más importante.
Con, Esa es su no revisión pido más, una vez al año. Una y ya vez usted al año. ahí se va a encargar de ver que De ahí, si fuera necesario darle algún tipo de seguimiento a la paciente cada 6 meses, pues ya sería de acuerdo a algo que se llegara a encontrar que amerite este seguimiento, pero paciente sana, una vez al año. Hubo un programa en el que estuvo también usted y me encantó lo que decía en relación a cómo, si los papás no tienen, porque hablando de que en estos temas hay que empezar con las niñas, ¿no? Si los papás no tienen la capacidad o la información para poderles dar la información a estas niñas, pues que vayan con un especialista. Con ¿Desde toda cuándo la le pueden llevar a las niñas a un especialista? Desde les que explique? empiezan a ver que brotan los botoncitos mamarios, o sea que se está acercando su periodo de adolescencia, se puede empezar a hablar con las pacientes, ya sea desde que va a llegar la menstruación, cuando ya pudieran empezar a ver factores de una vida sexual en la señorita, en la adolescente, cualquier tema que tenga que ver con la salud de la mujer desde que inicia su menstruación, podemos platicar los especialistas con ellos. Y en el caso de tu área, ¿qué recomendaciones darías para reducir los riesgos de mortalidad? Aquí es muy puntual. Para cáncer de mama, y eso está internacionalmente confirmado y comprobado. 1, tener a la autoexploración mamaria desde que la niña, jovencita, tiene la salida de sus senos, particularmente a partir de los 20 años, hacer la autoexploración rutinaria como un hábito, esa es una, y hacer la mastografía o mamografía a partir de los 40 años, anualmente, aunque no tengas absolutamente nada. Una mastografía de tamizaje. A esto le agregas la reducción de los riesgos conocidos en los estilos de vida, particularmente ¿cuál? El sobrepeso y la obesidad, y muchos otros. Les decía alguna vez, hay 72 factores de riesgo descritos por la Sociedad Americana de Oncología, ¿no? Pero con que hagan eso, tienen una reducción importante. En el caso de los tumores ginecológicos, lo que decía la doctora Gaby Reynoso, básicamente su revisión anual, la exploración ginecológica como tal y el ultrasonido con el Papa Nicolau una vez que iniciaron la vida sexual. Básicamente. Doctora, también en el caso de los tumores ginecológicos, ¿tiene que ver el sobrepeso y la obesidad? Sobrepeso, obesidad, tabaquismo, alcoholismo, ahora que ha aumentado la frecuencia del porcentaje de las mujeres que tienen estas adicciones, se ve que hay cierta repercusión en la salud porque alteran niveles hormonales y sabemos que las hormonas conllevan a tener factores de riesgo para, sobre todo el cáncer de mama, cáncer de ovario. Pues estamos hablando que igual estilos de vida y estilo de vida y son los que pudiéramos modificar, porque habrá los genéticos que no podemos hacer nada por ellos, ya tenemos alguna carga de información en nuestro cuerpo, pero los factores que pudiéramos modificar son los que el doctor Homero ha estado puntualizando, ¿no? Sobre todo. Y en el caso de lo que tú trabajas también, el sobrepeso, la obesidad. El sobrepeso también puede afectar. Sí. Sí, puede afectar, incluso puede llegar a que debes de que el linfedema sea nivel 1, sea nivel 2 o 3 por el sobrepeso. ¿Y qué medidas preventivas son las que tú recomiendas o para el tratamiento adecuado y la reducción de los riesgos de tener este problema? Ok, medidas preventivas en sí para el linfedema son 3, incluso los doctores se lo dicen después de la cirugía. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos, no cargar más de 5 kilos, no masaje en la zona y por último, no posiciones estáticas del brazo o de piernas, siempre estarlo en movimiento, muy, muy importante. Así es. Y en este caso, ¿qué tipo de movimientos son los que se tienen que hacer? Porque también hay quienes dicen que no pueden, que ese brazo es de cristal, que no lo pueden mover. Entonces, ¿a qué te refieres con eso? Muy importante, después de una cirugía, empezar de mover de distal a proximal. ¿Qué quiere decir? Ok, me operaron en esta área, cirugía conservadora o la mastectomía completa. Ok, lo que empezamos a hacer, empezar a mover los dedos, muñeca, poco a poco codo, muy importante cómo se vaya sintiendo la paciente. Si la paciente se siente más a gusto, no le duele tanto, entonces poco a poco, no querer querer mover todo el brazo, claro que no. Lo que sirve mucho son las arañitas, incluso varios doctores enfermeros les mencionan a las pacientes, las arañitas son simplemente ponerse enfrente de una pared e ir moviendo poco a poco el brazo
para poder alcanzar mayor movilidad y rango de movilidad en el brazo. Y en este caso, eso de los masajes linfáticos y todas esas cosas. Ok. Drenajes linfáticos. Aquí se confunde mucho porque está lo que es el relajante, el que hacen en un spa, que dicen drenaje linfático. Ahí no serviría para una paciente oncológica. Tienen que ir con un licenciado en fisioterapia especializado en lo que es el área oncológica. ¿Por qué? Porque ellos saben la anatomía de lo que es el sistema linfático, las funciones y ese drenaje linfático es específico para poder drenar a la paciente y poder estar desinflamando ese brazo. Entonces no cualquier drenaje es recomendable, porque luego es común que se vayan a dar masajes. Sí, es muy común que a los spa y que fulanito lo hace, pero es más bien relajante, no van a cumplir la función de que es desinflamar el brazo. ¿Y las mangas? Eso sí, las mangas, otro tema muy importante. Las mangas existen dos. Las preventivas, que la paciente, aunque no tenga ya el linfedema, se la puede poner para totalmente prevenir el linfedema, y ya la manga que es por tratamiento. Esa manga se le da al finalizar el tratamiento de lo que es el linfedema para poder mantener el volumen del brazo. Muy importante, estas mangas un especialista les tiene que decir cuál es su tipo de manga que necesitan y la medida, porque muchas veces le dicen a la paciente, compra cualquier manga, y se va comprando una manga más chica o que no es su compresión y va a provocar más inflamación en el brazo, y eso es lo que no queremos. Bueno, pues prácticamente estamos por concluir nuestro programa. ¿Cuáles serían para ustedes ahorita las ideas centrales de lo que queremos dejarles al público como conclusiones de nuestra intervención el día de hoy? Siempre es mucho más fácil, mucho más barato y mucho menos traumático prevenir que enfermar. El que no gasta en prevención, el que no invierte en prevención, gasta en tratamiento, y no necesariamente con los mejores resultados. 40% de los cánceres, en términos generales, son prevenibles, son evitables, y la mayoría son diagnosticables en etapa temprana si uno está atento a su salud. Los lineamientos están ahí, no están ocultos al mundo de nadie. Ustedes entran a las páginas confiables, por favor, de las asociaciones, de la American Cancer Society, por ejemplo, de la Sociedad Mexicana de Oncología, y vienen recuperaciones puntuales. O sea, así como se metan a buscar otras cosas, háganlo de esta manera y van a tener una información muy clara y muy contundente. Si fumas, no fumes; si bebes en exceso, no bebas en exceso; si no haces ejercicio, incorpora el ejercicio a tu vida; come sanamente, evita carbohidratos hasta donde sea posible, y ve siempre al especialista indicado, ¿sí? Que no es raro que la gente se confunda y que vayan y busquen un especialista que no es el adecuado. Doctora. Ok. El doctor también dijo cosas muy importantes, y hablando ya, como me pregunta más sobre lo de los adolescentes, sabemos hoy en día que existen las vacunas. Tratar de acercarse a los medios donde le pueden brindar esta información, donde le pueden poner la vacuna a nuestras hijas, porque yo creo que también es un punto muy importante, que desde la adolescencia o antes de la adolescencia podemos empezar a prevenir este tipo de problemas del cáncer. Algunas páginas que ustedes les sugieran, porque de todos modos la gente sigue consultando en el internet y a veces pues no es lo más recomendable. Ya aquí el doctor dijo algunas, no sé si ustedes en su área tengan también alguna fuente de referencia. Todos los que sean secundarios a la Secretaría de Salud, viene toda la información que le pueden dar, incluso de Baja California hay una específica, se le da toda la información de las campañas, los beneficios que tiene cada campaña y a quiénes están dirigidos y por qué están dirigidos a estas personas. Muy bien. Ángeles, por último, algo que quieras concluir. Muy importante, ya sabemos todos cuáles son los malos hábitos, tratar de evitarlos, quitarlos, informarse. Ahorita la información todo mundo la tiene a la mano, es muy fácil buscar cualquier cosita en Google, así que muy importante informarse. Pues muchas gracias por
su participación en este programa. Recuerden que si quieren más información y quieren los datos de nuestros especialistas, pueden ponerse en contacto con nosotros en ProOncavi. Nos encuentran en redes sociales, pueden mandarnos a través de Facebook algún mensaje y con mucho gusto podemos pasarles sus mensajes a nuestros especialistas o bien ponerlos en contacto con ellos. Y si no, pues nos pueden también llamar al 664-687-4820 en horarios y días hábiles, y con mucho gusto podemos darle toda la información que requieran. Muchas gracias y pues nos vemos la próxima semana.